Muy bien, continuamos analizando estructuras algebraicas. En esta ocasión vamos a analizar lo que es la estructura de subgrupos. Ya hemos analizado monoides, semigrupos y grupos. Ahora vamos a analizar una estructura la cual corresponde a los subgrupos que están incluidos dentro de los grupos. Para poder hacer este análisis, es necesario que recordemos las propiedades que debe de cumplir un grupo, como es la ley de composición interna, la propiedad asociativa, la existencia de un elemento neutro, la existencia de un elemento inverso, y en el caso de que este sea conmutativo, se dice o se llama grupo abeliano o grupo conmutativo. Pero en el caso de los subgrupos, eh, se da por entendido que estas propiedades ya se cumplen. Dado que estas propiedades ya se cumplen, entonces se van a tener que demostrar o comprobar lo que vendrían siendo tres propiedades. Pero antes vamos a ver la definición de subgrupo. Tenemos que un subgrupo es un conjunto no vacío de H del grupo G. Es un subconjunto de G bajo la operación asterisco, es decir, es un subgrupo, encuentra a G. Recordemos que G representa los grupos. Sí, solamente sí, el par ordenado H con operación asterisco o estrella es un grupo. ¿Qué significa? Que vamos a estar hablando de un subgrupo siempre y cuando tengamos a un grupo, en donde vamos a tener el siguiente teorema. Si H es un subgrupo no vacío que pertenece al grupo G bajo la operación asterisco, se verifican que A pertenece al subgrupo y que B también pertenece al subgrupo. Y para que H sea un subgrupo, es decir, que tiene que pertenecer a un grupo, se deben de probar tres, podríamos decir, propiedades. Uno, que el subgrupo debe ser diferente del vacío, el subgrupo debe estar incluido en el grupo y si dos elementos cualesquiera pertenecen a H, entonces el primero compuesto con el inverso del segundo, recordemos muy bien este término inverso, deben de pertenecer también a H. ¿Qué significa? Que se asume que si el conjunto que estamos trabajando ya es un grupo, puede contener dentro de él un subgrupo que cumple estas tres características. Veamos un ejemplo. Sea el grupo de los reales a la 2 bajo la suma y el subgrupo XY que pertenece al mismo conjunto del grupo, donde se da la particularidad que Y va a ser igual a 2X. ¿Qué significa esto? Que la segunda componente va a ser igual al doble de la primera componente. Me pide que comprobemos que el par HK, H más, es un subgrupo del grupo de los reales 2 bajo la suma. Muy bien, ya acá me están definiendo, en este caso lo que vendría siendo mi grupo. En este caso el grupo es este, que sería G. Si nos fijamos, este grupo está formado por pares ordenados, que significa que automáticamente se cumple que si yo tengo A, AB, bajo la operación suma, CD, lo que se va a hacer es que se van a sumar los componentes A más C, coma, B más D. Prácticamente esto es lo que me está diciendo el grupo que estoy trabajando. Y dentro de ese grupo está el subgrupo que es el que vamos a comprobar. La primera condición que debe cumplir es que este conjunto, este subgrupo, debe de ser diferente del vacío. Si nos fijamos, el subgrupo está conformado por Y igual a 2X. Si tomamos en cuenta sus coeficientes, nos vamos a dar cuenta que tenemos 1 y 2, y 1 y 2 pertenecen a los reales. Entonces podemos decir que se cumple, ya que el par ordenado 1 y 2 pertenece
al subgrupo que estamos trabajando. La segunda condición que me pide es que el subgrupo esté incluido dentro del grupo, es decir, que H esté dentro de G. Y esto se cumple por simple definición, ya que el mismo problema me está indicando que se tiene el grupo y se tiene dentro de ese grupo el subgrupo. Una forma fácil de identificar esto es generalmente por el conjunto numérico que se está trabajando. Por lo general, ambos, el grupo y el subgrupo, deben de estar en el mismo conjunto numérico. Ya después lo que varía un poco es que el subgrupo tiene quizás una parte pequeña o subelemento del grupo. Y para la tercera condición, podemos establecer que tenemos el par ordenado AB que pertenece al subgrupo, también el par ordenado CD que pertenece al subgrupo H, y vamos a probar qué cosa, que al efectuar la suma de AB más el inverso del segundo, como mencionábamos anteriormente, que sería menos C, menos D, pertenecen al subgrupo. Para hacer esto, partimos de lo que conocemos. Generalmente, una demostración parte de eso. En este caso, conocemos que el par ordenado AB pertenece al subgrupo y que el par ordenado CD también pertenece al subgrupo H. Entonces, vamos a decir que vamos a tomar en cuenta la regla que me daban acá. ¿Qué me decía esta regla? Me decía que el segundo componente va a ser igual al doble del primer componente. En este caso, el primer componente es A y el segundo es B. Entonces me va a quedar que B va a ser igual a 2 veces A, que es lo que tenemos acá. Y D va a ser igual a 2 veces C. Acá nosotros podemos establecer o podemos hacer la sustracción de B menos D. Si nos fijamos, B es 2A menos D, que es 2C. Acá tienen un factor común que sería el número 2. Y nos queda 2A menos C. 2A menos C. Entonces, podemos seguir diciendo que esto que tenemos acá es lo mismo de la condición que tenemos al inicio, donde este sería X, B menos D sería X, y acá tendríamos el doble de Y. O al revés, acá tendríamos a Y y acá tendríamos el doble de X para que compagine con lo que me está diciendo la condición. En este caso, como este Y y este X, lo podemos ordenar como un par ordenado. Pero podemos decir cómo sabe cuál es X y cómo sabe cuál es Y. Por la misma regla que me da. Me dice que Y es igual al doble de X. Y aquí me está diciendo que B menos D es igual al doble de A menos C. Este doble me sirve como referencia, que vendría siendo equivalente a este 2 que tenemos por acá. Y a la par del 2, según la condición, se encuentra X. Y el término que está de primero, según la condición, es Y. Ordenando esto como un par ordenado XY, me quedaría que X es A menos C y me quedaría que Y es B menos D. Y esto lógicamente va a pertenecer a el subgrupo. Luego, esto lo podemos separar y los podemos operar bajo la suma. Operándolo bajo la suma hacemos A más D, A más D, menos C menos D, menos C menos D, que es como la condición inicial que decíamos de las propiedades que cumple el grupo. Y esto va a pertenecer a H. Y si nos fijamos, hemos probado lo que nos pedía al inicio, que era que A más B, que el par ordenado AB más menos C menos D, que es lo que tenemos acá, menos C menos D, pertenece al subgrupo.
Entonces hemos utilizado la definición de subgrupo, la sustracción en R y la suma de pares para poder hacer esta demostración, esperando que nos sea de utilidad y que lo pongamos en práctica. Muy importante practicar este tipo de ejercicios, leer otro tipo de libros, ver videos y demás para que podamos comprender perfectamente la temática.